Un saludo afectuoso y cordial para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios porque nos permite el estudio de la lección número 7, programado para el sábado 12 de agosto, el cuerpo unificado de Cristo. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 12. Pablo usa la imagen del cuerpo humano para explicar un aspecto espiritual. Para el apóstol, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes que tienen diversas funciones, pero todos deben de trabajar unidos como un solo objetivo de dar sanidad a todo el cuerpo. Así debiera funcionar la realidad natural del organismo en la esfera espiritual de la iglesia. Pablo repite la metáfora que también usó en Romanos 12, 3 al 8, 1 Corintios 12 del 12 al 31 y Efesios 4 del 1 al 16, señalando la garantía de seguridad que de este proceso Cristo es la cabeza del cuerpo y donde coloca a sus miembros con sus dones correspondientes, Él busca la unificación del cuerpo. Cada uno contribuye a la unidad con su eficacia y con su devoción en la iglesia. De esta manera ilustra el propósito para la iglesia en lo individual y corporativo, ya que mantendrá todo el cuerpo saludable, fructífero y unificado. Todo esto es parte del proyecto cristocéntrico de reunir todas las cosas, tanto las celestiales como las terrenales en Cristo. Efesios 1, 9, 10. Reuniendo su iglesia terrenal en su cuerpo místico y restaurar a nuestro planeta caído, pero redimido, con la armonía del universo no caído, ya que en su obra terrenal y en su sacrificio en la cruz dio inicio a esta obra salvífica, cuyo objetivo es la eliminación del pecado en la purificación del santuario celestial. Nuestro estudio abarcará 3 temas sobre la unidad de la iglesia. 1. La unidad es esencial para la identidad. 2. La unidad se logra contemplando a la divinidad. Y 3. Los dones espirituales son esenciales para la unidad. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos. La unidad es esencial para la identidad. En los segundos capítulos de la carta, nos referimos al 4, 5 y 6, que es la segunda parte de la misma. En Efesios, Pablo hace un conmovedor llamado a la unidad. Referimos Efesios 4 del 1 al 10. Pide ahí a los creyentes que fomenten la unidad del Espíritu y que anden como es digno de la vocación a la que han sido llamados y guarden la unidad en el Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4 del 1 al 3. Exhibiendo virtudes que fomenten la unidad tales como la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Humildad es la idea de considerar a los demás como superiores a nosotros. Filipenses 2:3. No con la expectativa de un desprecio propio, sino como una virtud positiva de apreciar y servir a los demás. En relación a la mansedumbre, la cualidad de no ser demasiado impresionados por nuestro sentido de nuestra propia importancia, sino que ser gentiles y corteses, considerando a los demás con paciencia y tolerancia, y evitar también con la ayuda de Dios la provocación ante las ardientes pruebas. Y luego describe la lista de 7 unos, unidos en un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Efesios 4 del 4 al 6. Para él, el tema de la unidad era tan importante que debía derribar no solo cualquier otra barrera, sino las conocidas que eran las étnicas, multilingües, transculturales o multirraciales. El cristianismo es una realidad que nos exige más para que seamos arraigados y cimentados en el amor. Efesios 3:17, para tener relaciones mutuas y benéficas entre nosotros como hermanos, llenas de paz y unidad en la comunidad y fuera de ella. Y esto será un testimonio poderoso ante el mundo de la eficacia del Evangelio. Juan 13:35. En sus cartas, Romanos 12 del 3 al 8, 1 Corintios 12 del verso 12 al 31, combina detalles importantes
que enriquecen la metáfora de la iglesia como un cuerpo y de esa manera ilustran el vínculo de relación especial entre la iglesia con Jesús, que es la cabeza. Efesios 5, 22 y 23. Quien dirige y controla el funcionamiento del cuerpo espiritual. Por lo tanto, esta relación entre Cristo y la iglesia es una unión característica y vital para la existencia misma del pueblo de Dios como iglesia. En la imagen del cuerpo humano se implica la realidad de la unidad en la diversidad. El cuerpo humano tiene una estructura interior y exterior. En la simetría física externa se describe la anatomía humana, cabeza, tronco y extremidades, de las cuales Pablo únicamente toma la cabeza y el cuerpo. Cristo como cabeza y el cuerpo, la iglesia. Pero dentro del cuerpo hay una diversidad de órganos internos con funciones diferentes, vitales para la salud y el buen funcionamiento humano. Como parte integral de esta diversidad de miembros, todos han sido dotados por el poder del Espíritu Santo con diversidad de dones para desarrollar una multifacética gama de servicios a través de distintos ministerios y operaciones, siendo uno de los principales objetivos llevar el mensaje salvífico a la humanidad sufriente. Todo esto puede lograrse mediante un esfuerzo unificado, donde todos participemos, donde coloquemos al servicio las mejores capacidades recibidas de parte de Dios y darle un mayor beneficio a la sociedad. Continuamos con la unidad, se logra contemplando la divinidad. Debido a que es Dios, el Padre de todos, el Creador, el resto de la oración es una descripción de cómo se relaciona Dios con todo lo que Él ha hecho en su creación. Pablo no incursiona en las herejías del panteísmo que identifica a la naturaleza con Dios, ni del panenteísmo que argumenta que el mundo está incluido en el ser divino, aunque no agote su ser. Más bien proclama la trascendencia de Dios que está sobre todos nosotros, y su gobierno activo que está por todos nosotros, y su presencia que también está en todos los creyentes en Cristo. La unidad requiere un arduo trabajo que solo puede obtenerse imitando la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Esta fue una de las peticiones especiales de Cristo antes de ir a la cruz, al orar por sus discípulos y por aquellos que se convirtieran a Él en testimonio de lo que ellos predicaran. Nos incluye también a nosotros. Juan 17 del 20 al 26. Él mencionó que así como existe unidad entre Él y su Padre, debiera de haberla entre nosotros. Lógicamente, podríamos incluir aquí al Espíritu Santo, ya que las tres personas son una en propósito, en carácter y en sustancia. Trabajan en constante unidad. Dios es uno y sus propósitos son comunes. Aunque nuestras características como unidad de iglesia son especialmente de carácter espiritual, los resultados van a ser visibles. Por eso Cristo oró y dijo: yo en ellos y tú en mí. Juan 17, 23. Porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 4. Aunque esta unidad sea espiritual e invisible, sus frutos serán visibles y testificarán ante el mundo. El cuerpo humano sirve como perfecta metáfora del pueblo de Dios en la tierra, que está compuesto por muchas partes, que son el resultado de que el Espíritu Santo en nosotros produce armonía de voces y unidad en la misión. Constituido por muchos miembros que proceden de naciones, tribus, lenguas y pueblos diferentes, somos una nueva creación y trascendemos a todas estas barreras mencionadas, sociales, económicas, físicas y aún étnicas y religiosas. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos unió en comunión con Él unos a otros. Debemos de ser servidos y servir, sin parcialidad y reserva. Por medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras participamos de la misma fe y de la misma esperanza,
y saldremos juntos a dar este mismo testimonio. Continuamos con los dones espirituales son esenciales para la humanidad, para la unidad. Como Cristo lo enseñó en la parábola de los talentos, el Espíritu Santo reparte sus dones según la capacidad de los creyentes, pero ninguno está desprovisto del don de Cristo. Efesios 4:7. Pablo resume en Efesios 4 del 8 al 16 los eventos que se dieron lugar en torno al día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección y ascensión y entronización de Cristo. Primero menciona su humillación en la pasión y muerte vergonzosa de la cruz. Filipenses 2:5-8, diciendo que descendió a las partes más bajas o a las profundidades mismas de la experiencia humana en la tierra. Y luego, citando el Salmo 68:18, exalta a Cristo, lo presenta como un monarca victorioso exhibiendo sus cautivos, sus trofeos de victoria en su resurrección y ascensión y presentándolos en su posición exaltada. Y luego, intercediendo en favor de su pueblo, concede los dones a la iglesia. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Por su resurrección y la de los cautivos quebrantó el poder del pecado, de Satanás y de la muerte. En su ascenso glorioso, siguiendo el orden del Salmo 68:18, concede los dones espirituales a la iglesia en la tierra y lo llena a todo. Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa, el Espíritu desciende en forma de un viento recio que llenó todo el lugar donde ellos se encontraban. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un día. Se nos ha enseñado que debemos esperar a un ángel que descienda del cielo y que la tierra ilumine con su gloria. Entonces contemplaremos la cosecha de creyentes semejante a la que hubo en el Pentecostés. Recibiréis poder, página 160. Si lo que ocurrió en Pentecostés con el descenso de la lluvia temprana del Espíritu Santo dio gloriosos resultados al inicio de la dispensación evangélica, podremos imaginar los resultados en su conclusión con el descenso de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y lo que ocurrió en Pentecostés será plenamente superado en las conversiones diarias que se operarán por la obra del Espíritu Santo, y solo podemos imaginar un pálido vislumbre de lo que Cristo hará a través de su iglesia cuando en la plenitud de todas las cosas en todas partes la llene con su presencia. Efesios 1:23. El papel designado para el uso de los dones espirituales se describe en Efesios 4 del 11 al 13. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Las tres listas que se mencionan de dones espirituales están en 1 Corintios 12, del 7 al 11 y luego del 27 al 31. Romanos 12 del 3 al 8 y Efesios 4 versos 11 y 12. Las más afines y casi idénticas están en Romanos y en Efesios. Estos dones no han caducado aún, como algunos malinterpretan, refiriendo a 1 Corintios 13, 8 y 10, donde dice: las profecías acabarán y las lenguas cesarán. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ellos afirman que muriendo Cristo y los apóstoles caducaron estos dones. Esto no lo dicen los versículos referidos por ellos mismos. Más bien Pablo lo que dice que cesarán cuando venga lo perfecto, cuando ya no veamos como un espejo oscuro u opacado, sino cara a cara cuando Cristo vuelva. 1 Juan 3:2. Así que por ese motivo Pablo animaba a los creyentes a desear con ardor los dones espirituales. 1 Corintios 14:1. Porque son necesarios para el bienestar y edificación del cuerpo, para el desarrollo de la obra completa, bajo el impacto de la lluvia tardía del Espíritu Santo, al final con poder que superará en gran escala a lo ocurrido en el Pentecostés.
La iglesia será llamada a preparar al mundo entonces para la segunda venida de Cristo. Y Dios no dejará a los miembros de la iglesia sin ayuda para cumplir esta misión. Pero vale la pena aclarar que los dones espirituales, aunque valiosos e importantes en el servicio, no son de carácter salvífico si no van acompañados por el fruto del Espíritu Santo. Ni tampoco tomarán un patrocinio que sustituya las Sagradas Escrituras, sino que debemos de aclarar que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo mismo. Por lo tanto, sus dones no van a ir en dirección opuesta a sus claras enseñanzas. Segunda de Pedro 1:21, segunda de Timoteo 3:16. La diversidad de dones establece sus diferencias, pero algunos pueden agruparse funcionalmente. Tenemos los dones para la expansión de la predicación del Evangelio, exhortación y enseñanza, magisterio, pastorado, evangelistas, apóstoles y también profetismo. Todo esto combinado con el mencionado en 1 Corintios 14, discernimiento de espíritus. También tenemos los dones de sanidades, fe y milagros, y los dones de administración, de liberalidad y de solidaridad cristiana que también menciona Pedro en 1 de Pedro 4, versos 10 y 11. Para prevenirnos contra falsas interpretaciones o manifestaciones espurias, Pablo menciona la necesidad del don del discernimiento de espíritus, 1 Corintios 12:10, al cual hace alusión 1 de Juan 4:1 cuando pide que probemos todos los espíritus, si son de Dios. Y vale la pena indicar que quienes administran estos ministerios, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, necesitan este discernimiento espiritual. En aquella época lo ocupaban los laicos que dirigían los hogares e iglesias, y ahora los administran personas dedicadas a esto para tiempo completo, capacitadas en los centros de educación superior de nuestra denominación. Cristo da estos dones para llevar a cabo una obra importante para perfeccionar a los santos, para desempeñar su ministerio en la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios y a un estado perfecto de madurez en la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. La Biblia valida la función de todos los dones, incluso el de profecía, hasta la venida de Cristo. Y esta conclusión fue a la que llegaron los primeros adventistas. Apocalipsis también relaciona el don de profecía con el testimonio de Jesucristo que poseyó Juan, el profeta de Patmos. Y esta característica él la traslada a un remanente escatológico en Apocalipsis 12:17 y 19:10. En la forma permanente de la manifestación del don profético en la Biblia, hallamos seguridad. Ponemos el ejemplo de Jeremías 25:11-12, quien fue usado por Dios para anunciar la cautividad de Israel por Babilonia durante 70 años y luego el juicio que caería sobre este poder al final del período. Y esto fue confirmado por otro profeta contemporáneo, Daniel, quien en el capítulo 9, verso 1 y 2, confirma revisando los datos acerca de la cantidad de años que duraría la cautividad, llevado el tiempo a su cumplimiento y confirmando su veracidad y exactitud. Pero también Daniel mismo dio un pronóstico considerado la profecía más larga en cuestiones de tiempo, que abarcó parte del antiguo tiempo antes del nacimiento y después del nacimiento de Cristo. Y esta es la de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado, que según el principio de interpretación profética de día por año, Ezequiel 4:6 y Números 14:34, se convirtieron en 2300 años a partir del decreto de restauración de Israel por Artajerjes en el año 457 a.C. hasta el año de 1844 de la era común. Es evidente que ninguno de los profetas bíblicos posteriores a Daniel pudo confirmar el desarrollo de este cumplimiento, sino
tuvo que haberlo hecho un profeta moderno. Para los adventistas este fue el resultado en el ministerio, la obra y los escritos que testifican de ello de la mensajera del Señor Elena de White. Estos escritos son una permanente y autorizada fuente de autoridad que proveen consuelo, dirección, instrucción y corrección a la Iglesia. Establecen con claridad que la Biblia es la norma sobre la cual son evaluadas las enseñanzas y las experiencias. Efesios 4:14 indica también que el propósito de los dones es para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño es el que fluctúa, el que no tiene madurez de varón perfecto ni estatura en plenitud de Cristo. No ha experimentado un crecimiento espiritual. No solo se limita a los que sean destetados o recién convertidos a la fe, sino que incluye a aquellos que, a pesar de la cantidad de años que han permanecido dentro de la iglesia, no han experimentado un crecimiento en conocimiento, en gracia, en doctrina, ni conocen plenamente el propósito de Cristo para sus vidas. Por eso Pablo habla de que ellos en Efesios 3, 17 y 18 deben de ser arraigados y edificados y fundamentados en Cristo. Y también en Hebreos 5, 12 y 14 habla de que deben de comer alimento sólido y ejercitarse en el discernimiento entre el bien y el mal, para poder distinguir la diferencia y a la vez decidirse por seguir el bien. El apóstol Santiago aporta acerca de la fluctuación, hablando en Santiago 1, versos 6 y 8 y 4, 8, hablando de que el que duda es el que no está confirmado en la verdad profundamente y es carente de fe. Él fluctúa como las olas del mar arrastradas por el viento. Les habla como hombres de doblado ánimo, inconstantes y inestables en sus caminos, porque no están arraigados con firmeza en el fundamento de la verdad. Y les piden en Santiago 4:8 que purifiquen sus corazones, abandonando su falsa de sinceridad en la fe que han adoptado o han profesado, y purificando sus corazones. En Efesios 4:14 advierte del peligro de que se vería expuesta la iglesia y da esto una voz de alerta en el tráfico de ideas confusas y divergentes entre sí y el posicionamiento de grupos en tal o cual línea de pensamiento, mencionados aquí como todo viento de doctrina. Este problema fatal lo podemos ilustrar en el antiguo Israel, quienes lo integraban 5 escuelas de pensamiento religioso distintas y antagónicas entre sí: fariseos, saduceos, herodianos, celotes y esenios, y todos juntos rechazaron a los nazarenos, que posteriormente fueron conocidos como cristianos. Nosotros debemos de mantener unidad permanente en la fe y en la doctrina. Poseemos por la gracia divina en nuestra historia 6 doctrinas fundamentales y 28 creencias fundamentales que no son negociables. Si nos apartamos de ella, ponemos en riesgo la salvación y se abren portillos a la herejía y la apostasía. En relación a esto, se vuelve imprescindible aclarar que dentro de todo este compendio tenemos doctrinas distintivas a las cuales el espíritu de profecía llama hitos o pilares fundamentales de nuestra fe, que son distintivos porque no los tienen diversos grupos religiosos. Tenemos entre ellos el mensaje del Evangelio eterno, la relación entre la fe en Jesucristo y la obediencia a los mandamientos del Decálogo, la santa ley de Dios, el Decálogo, el sábado del 4º mandamiento, día de reposo bíblico y portador del sello divino en la ley, en opuesta aseverancia al falso día del reposo domingo. Tenemos el santuario celestial y la obra que especialmente Cristo desarrolla a partir de 1844, que es el juicio investigador. Tenemos la no inmortalidad del alma,
opuesta a la creencia popular del alma inmortal, que es la base del espiritismo antiguo y moderno. Tenemos el triple mensaje angelical, que es la última advertencia a la humanidad antes de que se derramen los juicios retributivos de las 7 plagas postreras, marcando el cierre de la gracia. Y tenemos el espíritu de la profecía o testimonio de Jesucristo, prometido en Apocalipsis 12:17 y hecho una característica especial del remanente escatológico del tiempo del fin. Y esto se manifestó en la obra Ministerio y Escritos de la sierva mensajera Elena de White. Ya hemos mencionado que hay amplitud de estudio en las Sagradas Escrituras y diversidad de temas adicionales conocidos como periféricos porque no ponen en riesgo las doctrinas fundamentales y pueden tener más de una forma de ser entendidos o interpretados o aún expuestos sin perjudicar lo anterior. Sin embargo, debemos de ser celosos en no permitir que esto se vuelva una realidad con los aspectos fundamentales de la fe. Solo lo que nutre y hace crecer el cuerpo lo ayuda a mantenerse saludable y bueno. Lo que lo agota y lo divide y desgasta es malo. El resultado esperado por Pablo es que, siguiendo todos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe en que los mensajeros se desvíen en puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado, la posición actual y establecer la fe de los que dudan y dar la certidumbre del glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los que debemos espaciarse los mensajeros. Primeros Escritos, página 63. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario llevada a cabo en el cielo, y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios en la tierra a través de la obra de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, donde se desplegó el estandarte de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad y el arca que contenía la ley del decálogo. La luz del día del sábado, el cuarto mandamiento que resplandece con su fuerza de rayos y alumbra el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad del alma es otro antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocar bajo este título. Consejos sobre escritores y editores, página 30 y 31, eventos de los últimos días, página 42. Hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para los que tienen la luz de la verdad, y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina e interpretación de la Escritura sin someterla primero a hermanos de experiencia. Preséntensela con el espíritu humilde y dispuesto a recibir de ellos enseñanza y ferviente oración. Y si ellos no la aceptan, ateneos a su juicio, porque la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14, Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 103 a la 105, El otro poder, página 47. En estos últimos tiempos, algunos clamarán diciendo: decidnos cosas halagüeñas, profetizadnos mentiras. Isaías 30:10. Este no es mi cometido. En nombre de mi Redentor y con la fuerza suya haré lo que pueda. Advertiré, aconsejaré, reprenderé y atentaré tal como dicta el Espíritu de Dios, tanto si se me escucha o si me silencie. Mi deber no es complacerme, sino hacer la voluntad de mi Padre Celestial, quien me ha encargado esta obra. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 229.
Si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, entonces tenéis una tarea de arrepentimiento muy seria que realizar por haber desplegado ante los que yerran el aspecto satánico de un carácter, no solo mediante vuestra frialdad e indiferencia, sino por el descuido y el desprecio. Si ellos de veras están en oscuridad y haciendo cosas que ponen en riesgo sus almas, debieran manifestar interés aún mayor por ellos. Demostrarles que a la vez que os mantenéis leales a los principios y no os desviaréis de lo correcto, también amáis sus almas. Hacerles saber mediante palabras y hechos que no albergáis un espíritu de venganza ni represalia, sino que por amor a ellos os sacrificaréis vuestros sentimientos y subyugaréis el yo. Representad a Jesús vuestro modelo, manifestando su espíritu en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Y haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vuestros caminos no han sido los caminos de Dios. Vuestra voluntad no ha sido la voluntad de Dios. La preciosa planta del amor no se cultivó ni se ha regado el rocío de su gracia. El amor propio, la justificación propia y la autocomplacencia han ejercido una fuerza dominadora. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 322. Y aunque ahora nos parece posible que algunos tendrá que comparecer solo ante autoridades, pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y miles de personas por causa de su nombre, y cada quien tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica severa sobre cada posición que hemos tomado en favor de la verdad. Eventos de los últimos días 177. En estos últimos días se ha dejado luz abundante a nuestro pueblo, ya sea que mi vida sea preservada o no. Mis escritos hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Carta 371 de 1907, Mensajes Selectos, tomo 1, página 63, Mensajes Selectos, tomo 3, página 85. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adopten una posición bajo la bandera de Satanás primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 3, página 93. Les deseo, después de haber tenido un estudio tan productivo e importante, las más ricas bendiciones de Dios en la presencia de nuestro Señor en este sábado glorioso. Bendiciones para todos.